Y prendemos la televisión y vemos grandes artistas femeninas con la piel arrugada, envejecida, después de haber sido grandes, lindas, bellas jóvenes que transformaron el mundo del celuloide en la octava maravilla, como es el cine, y la pantalla chica, como es la televisión. Y las vemos buscando cosméticos y haciéndose cirugías retrasadas y atrasadas. Y sí, profesor, todos los días surge, profesor. Por ahí tenemos a Amparo Grisales, tenemos a la otra, la mujer del Gallito Ramírez. Y a la otra, y a la otra, y a la otra, que se hacen cirugías, que es lo que son demasiado retrasadas. Porque la diosa de Escorpio también busca jovencitas para alimentarse de su cerebro y cenar con él para mantener miles de años y millones de años más con existencia, y se conoce como la constelación de Escorpión. Y de Escorpio provienen los grandes cirujanos que están capacitados para hacer cirugías en cuestión de segundo, en un callejón, en una calle, para extraer cerebro y colocarlos como alimento en la cena celestial. Pero profesor, es una locura. ¿Por qué va a ser una locura conspirar contra el universo y contra la verdad de la existencia, de la dialéctica, de la naturaleza? Si usted analiza bien, han visto papas que se han tomado la sangre para curar una enfermedad de niños. Sangre de niños para curar una enfermedad, y podemos mencionar nombres. Y vemos que buscaron el sagrado grial, que es sangre y carne, para un ritus. Y vimos a Drácula también viniendo y haciendo el mismo festín de la sangre para continuar con vida. ¿Y por qué es extraño que una anciana trate de buscar cosméticos y cirugías burdas, terrestres, para perpetuar un poquito la ya arrugada piel envejecida? ¿Quién va a conspirar contra una diosa constelación, contra una diosa Venus o una diosa Afrodita? Por eso se habla de otros dioses, pero los otros dioses sí pueden en micra, o sea, una micra es la milmillonésima parte de un segundo. Imagínate tú que eso es la cantidad que exprese, menos que espabilar. Y entonces Stephen King, y ahí es donde tiene que entrar en juego la silla presidencial con sus diferentes constituciones para amparar a la sociedad y buscar el orden y el equilibrio nacional. Y por eso yo les hablé en otras clases del verdadero apocalipsis, donde los jinetes que ya siempre han existido con el hombre, vida, muerte, hambre, enfermedad, son una piñata. Se lo dije, queridos estudiantes, no se lo dije, sí, profesor, usted lo dijo, profesor, cuando hasta intervino el famoso Chirrinchi y el famoso Burro Viejo. Sí, bueno, entonces no es mentira mía. Por lo tanto, Stephen King se cambió de seudónimo allá en los años 70 y pico, porque ya estaba cansado, así como cansa, y le dije, hasta la belleza cansa, la juventud también, y entonces llega la vejez. Pero hay que continuar renovándose, porque la materia y el cosmos se renuevan, y aquellos seres cirujanos de Escorpio
son cosmonautas de la cosmopista que necesitan del cerebro humano para continuar viviendo. Mientras nosotros nos debatimos en quién será el próximo presidente y vemos cómo el traidor, como fue considerado Rafael Núñez, cuando Colombia se organizó en el 83 como estado feudal, y para terminar con soberanías absolutas, vimos que el presidente era un testigo impotente. Era un testigo que no podía en ningún momento él decir que no, o con esas constituciones como la del 87 en Estados Unidos y los demás, que no habrían desórdenes locales ni habrían guerras civiles. Porque hasta cierto punto la reconstitución del Estado Nacional, que fue la obra primordial del 86, hoy en día es aceptada por tirios y troyanos, hombres de derecha, del centro y de la izquierda. Por lo tanto, cuando hacemos un centenario de una constitución que nos rige, solamente lo que hace revivir la vieja polémica en torno de la traición de Rafael Núñez y el carácter centralista, autoritario y teocrático de una carta que llamamos fundamental, y que de ella un gran gramático como Miguel Antonio Caro dijo que era una monarquía infortunadamente electiva, que el viejo roble del 86 sigue siendo inexto por lo que hace a la estructura central del sistema presidencialista y no parece factible ni deseable el retorno a la federación. Y aquí continúan las mismas dialécticas económico-sociales y políticas. Pero si yo he tomado y he querido en mi vida, me he inclinado por la vocación de leer y he hecho un libro llamado Oda de Arena, yo sé que no hay universidad que me pueda enseñar a escribir. Y por lo tanto expreso por medio de este canal las inquietudes y las cuestiones que se conocerían como poesía dramática, porque no estoy tratando de hablar ahora de las estructuras o de la novela o de la nueva novela o cómo se hace una novela. Solo para hablar cuando hablo en mi escrito del falso testamento de María. Por lo tanto, Colombia marcha hacia la degregación en varias repúblicas independientes. El último tercio del siglo XIX fue la época de los grandes procesos de unificación nacional, por ejemplo el de Italia con Cavour y el de Alemania con Bismarck. En los Estados Unidos las divisiones de la guerra de secesión desaparecieron con el impulso de un capitalismo joven que disponía de una zona continental, integrada por los ferrocarriles que unían al este con el oeste y a Nueva York con San Francisco. ¿Qué de extraño tiene el paralelismo de Colombia con esos procesos unificadores? Con esos procesos, ¿qué de extraño tiene el paralelismo de Colombia con respecto a estas analogías que sobresalen como tendencia de la historia y aspiración de la economía del mercado interno pregonado por Federico Luis en su sistema nacional de la economía política que dató desde 1840 y ya anticipaba la unión aduanera, base de la unidad política alemana? Yo, por lo tanto, quiero decirle, queridos estudiantes, que salen del teatro unos jóvenes, cuando de repente desaparecen algunos y ya la última cena, que fue una cuestión secreta, se está viendo en las esferas celestiales del cosmos. Por eso cosmonauta, la cosmopista. Y esa cirugía en cuestión de segundos hace posible que un anciano pueda aquí solicitar esas cirugías
Y entonces ya no se necesitaría una cruz para crucificar a un hijo, a un Dios, o a un hijo ser devorado vivo con la carne para satisfacer a un Dios como fue el Dios Crono, o el Dios Tiempo, Espacio, sino que sencillamente se haría así como usted coge una vaca y le pega y la hace mullir y la hace sentir un dolor inmenso. Esos seres celestiales son más nobles y delicados, porque usted no siente el momento en que se le estirpa, así como se me estirpó el tumor maligno, y que no produjo porque era benigno, porque si es maligno necesita del opio para hacer la morfina de la China. Por lo tanto, la medicina va ahí, los grandes cirujanos celestiales vienen a dar cátedra en las universidades y quizás ya andan entre nosotros y no nos vemos, para que la especie cosmológica continúe existiendo y entregándonos los avances más avanzados en la técnica, la tecnología y las esferas epistemológicas de la ciencia psicoanalítica, que es capaz de crear una inteligencia artificial. Pero la inteligencia natural que debe alimentarse de lo natural, como se alimentó aquel hombre de las proteínas de la carne, pero que de todas maneras no pudo con el jinete apocalíptico de que le vuelva a dar hambre, ni tampoco con el jinete apocalíptico de que debía morir, ni tampoco se ha aplacado el que podemos aplacar hoy en día, llamado el jinete apocalíptico de la guerra para enarbolar la bandera de la paz. Por lo tanto, podemos decir, queridos estudiantes, y ustedes a todo el que le diga un poco de las enseñanzas que secretamente les doy, y han visto cómo me he transformado. Como paso de un anciano que también irá pronto a la muerte, porque hasta la juventud y la vida cansan. Quiero decirle, para concluir esta parte A2 de estas clases que daré en 4 o 5 episodios, para que entiendan que Dios no tiene hijos y que el hijo es necesario porque nosotros los hombres a imagen y semejanza también tenemos hijos y debemos perpetuarnos en ellos. Y ahí entra la dialéctica de la historia cosmológica, la justicia sideral y cómo permanecer en este planeta llamado Tierra. ¿O es que acaso no ven envejecer y no ven arrugarse las carnes a las mujeres y a las grandes artistas amasar grandes riquezas con cosméticos atrasados y con cirugías plásticas que dan risa? La diosa Escorpio, la diosa Venus y la diosa Afrodita no quieren esa clase de cosméticos porque son atrasados. Y así se van quedando atrasadas las muchas constituciones, como quedó atrasada la constitución del traidor Rafael Núñez. Por lo tanto, se necesitan otras cuestiones que tengan que ver con Colombia, que tengan que ver con lo popular, que tengan que ver con los cafeteros, que tengan que ver con los ganaderos central, lo hipotecario de Estado, lo agrario, y a todo esto se añade el Fondo Nacional, cuyo capital es de varios miles de millones de pesos, y la zona franca, el sector eléctrico, la empresa nacional de petróleo, la participación en la minería del níquel y el petróleo, y la flota mercante gran colombiana que desapareció. Y yo trabajé en uno de esos barcos por estar llevando droga de una parte a otra hasta que los japoneses la compraron. Por lo tanto, el poder presidencial es absoluto en la dirección del crédito nacional público y privado. Es una atribución constitucional propia. Por eso la intervención del primer magistrado en el banco emisor y en las actividades de personas naturales y jurídicas que tengan por objeto el manejo, aprovechamiento y la inversión de fondos provenientes del ahorro privado, nos dan unidades de valor constante, porque fue así creado por decreto ejecutivo de la administración, que en una vez presidió Pastrana, el presidente
es dueño de la nómina oficial, es comandante supremo de la fuerza pública y dirige sin control de ninguna otra autoridad las relaciones exteriores del país. Por eso dijo Lozano y Lozano, las facultades de que disfruta el presidente de la República en Colombia no tienen efectos paralelos en ninguna constitución democrática del mundo. En realidad, funciona en nuestro país una dictadura fundada en la ley. Todos los actos más graves que trae anexos al gobierno de los hombres los cumple el jefe. Sencillamente todo eso nace por las alabanzas que se dieron al libertador Bolívar por los más grandes estados que pisan la tierra, y de ahí el divino dictador, porque como el que está en los cielos de los cielos no tiene hijos, porque igual que Cronos devora a quien trate de usurparle el trono. Continuaremos en la tercera parte o A3 para poder hablar de la silla presidencial en Colombia. Y síganme negando. Yo seguiré vendiendo mis libros viejos y mis trastes. Y puedo utilizar, si me da la gana, una herramienta tecnológica moderna como instrumento de trabajo llamado el que nació de la fuente de Pascal, con la cuestión electromagnética que ustedes llaman el computador, que lo llevan hasta en un reloj para que les haga un mapa. Nos vemos en la próxima con las 5 regiones de Colombia, y que sí han visto gente, y la última cena, cuestión secreta, nos enseña a comer carne y beber sangre. ¿Por qué le vamos a decir al cosmos que no lo haga?